Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en este espacio, por compartir este espacio. Este webinario es parte, digamos, de todo el proceso que está llevando a cabo en el marco del 12º Foro Social Panamazónico que se va a llevar a cabo en la ciudad de Puyo el próximo 18 de agosto, entre el 18 y el 21 de agosto. Y este webinario es parte de este proceso preparativo para llegar al FOSPA con ciertos materiales y, pues análisis previos, ¿no? Este webinario pues se enmarca dentro de lo que es la Casa 3, la Casa de Economías para la Vida y Justicia Climática. Y eso, ¿no? Entonces, ya dicho eso, pues les paso la palabra a los exponentes que están, digamos, van a comenzar a desarrollar la temática en detalle. Eso, muchas gracias. A Diego. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Realmente es un verdadero placer estar hoy para compartir estos saberes y experiencias. Creo que un buen es hacer una presentación, que cada uno haga una breve reseña acerca de quién es y qué hace, por favor. Perfecto, muchas gracias, Diego. Nada, feliz de estar aquí. Yo soy Galo Chiriboga, estoy aquí en Santo Domingo de los Áchilas, trabajo coordinando la Red Ecuatoriana de Forestería Análoga y estoy como muy feliz de estar en este espacio y también como de compartir con ustedes en Puyo, si es que hay la posibilidad de vernos ahí. Así que nada, emocionado. Le Buenas tardes, compañeros, compañeras. Soy Nina Duarte. Les hablo aquí desde el Chocó Andino, parte de la Fundación Maimana y investigo plantas alimenticias no convencionales. Hoy vamos a conversar un poquito sobre la importancia de la diversidad. Le paso a Lex. Sí, gracias. Hola, 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 buenas tardes, un gusto estar aquí. Yo soy Lexi, estoy actualmente en Lago Agrio. Aquí manejamos un terreno de conservación. Y dar más valor económico a nuestros territorios. Entonces, contenta de poder compartir esa historia con ustedes. También paso la palabra, no sé a cuál persona en este momento. Creo que Dieguito y ya Nick. El Nick ahorita está llegando. Pero dale Ok. Dieguito y después Nick. Perfecto. Bueno, mi nombre es Diego Tapia. Estoy en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas, ecuatoriana de forestería análoga. Y tenemos un proyecto que se llama Ecoforestar, donde tenemos una colección de plantas de distintas partes del mundo. Somos los productores de la fruta milagrosa y hacemos alimentos liofilizados. Feliz de estar hoy compartiendo con ustedes. Entonces, ya llegó Nick, para que te Sí, presentes, por favor, Nick. Nick, solo para comentarte, estamos ahorita haciendo una pequeña presentación de los ponentes y de ahí comenzamos ya con las presentaciones. Te tocamos. Ahí todo bien, ¿me oyen? Sí, Sí, súper bien. perfectamente. Ahí es chévere. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar. Muchas gracias, Galo, por la invitación, y a Diego también. Qué gusto dar esta charla junto con Lexi, con la Nina, con el Galo, todos juntitos, ¿no? Qué lindo. Yo soy Nick, soy el director de Yakem. Vivo aquí en el Tena, soy inglés. Y nosotros en la fundación nos dedicamos a trabajar con los pueblos indígenas en la preservación y restauración de la abundancia de la Amazonía, que luego voy a explicar un poquito. Em, entonces, nada, bienvenidos, un gusto a todos. No sé cuántas personas están escuchando, pero entrando aquí desde
desde la playa de mi casa. Excelente, Nick. Bueno, muchísimas gracias. Realmente aquí tenemos esta gran oportunidad de poder escuchar a estos seres humanos maravillosos que están haciendo cosas maravillosas. Entonces, ya entrando en materia, por favor, Nina, cuéntanos, cuando hablamos de riqueza amazónica, solemos pensar en minerales, petróleo o madera, pero dinos, ¿qué riqueza alimentaria estamos dejando de ver en nuestros bosques, fincas o comunidades? Bueno, gracias Diego por esa buena pregunta. A pesar de que hemos considerado que la minería y el petróleo es la principal alternativa económica para la Amazonía, si preguntamos a todos los habitantes de este planeta qué representa la Amazonía para ellos, para nosotros, yo creo que muy probablemente todos dirían diversidad, ¿no? Te quería pedir que ya ponga, antes que siga, o lo comparto yo. Está puesto, Nina. ¿No ves la presentación? ¿Ven ustedes la Ah, no, no presentación? veo. Bueno, entonces pasa a la siguiente. Ya. Entonces, yo creo que, ajá, quisiera traer primero ese concepto, esa palabra, que siento que es bien importante para nosotros y que no la tenemos claros, ¿no? Como sociedad. La diversidad es nuestro seguro de vida. Es el mecanismo por el cual los ecosistemas son resilientes, se mantienen abundantes, se mantienen prósperos. Es el mecanismo por el cual tenemos resiliencia en nuestro cuerpo, en nuestras chakras, en los sistemas alimentarios. Y cuando hablo de diversidad, no solamente considerar la diversidad biológica, ¿no? De animales, plantas, hongos, que en la Amazonía es nuestro gran milagro, nuestro gran tesoro, sino que la diversidad, todo esse processo de coexistência entre nossos ancestros nesse território amazônico, esse processo de manejo, de aprendizagem, de provar coisas, de relacionar-se com esse entorno, como ha generado unos saberes muy importantes, ¿no? No solamente para el mundo, sino, no solamente para un territorio amazónico, sino para el mundo. Los saberes que son bien importantes neste contexto de crisis climática civilizatória que estamos e que estão sendo totalmente desvalorizados, não? Não estão, não lhe estamos dando o valor que se merece. Puedes passar uma mais, por favor? Y justamente en ese mundo que estamos caminando hacia la homogeneización de la vida, ¿no? De los patrones de la vida con la globalización. Queremos comer lo mismo, vestir lo mismo, escuchar lo mismo, ¿no? Estamos saliendo, estamos simplificando algo que es muy complejo, que es la vida, que es el sistema alimentario, que es nuestro cuerpo. Y cuando simplificamos cosas complejas, perdemos, nos autolimitamos, erosionamos conocimientos, sabe, recetas, plantas, o sea, solo tenemos a perder como sociedad, cuando salimos, ¿no? De esa complejidad que es la vida y la simplificamos, ¿ya? Entonces, eso se nota mucho, puedo pasar a la siguiente, en el contexto alimentario. Nosotros estamos comiendo muy mal ahorita como sociedad. Eh, Estamos simplificando isso cada vez mais, é papa, é pollo, é arroz, não é certo? Se estima que comemos, e esse dado já, creio que já está sobrepassado, comemos menos de 200 tipos de plantas no mundo, em los quais las áreas, ¿no? de produção, las espaços de produção de alimentos, 66% desses espaços estão sendo ocupados por 9 tipos de cultivos que estão sendo sembrados em sistemas de monocultivos, sistemas simplificados, causando um montão de impactos sociais, ambientais, culturais, econômicos al planeta. É um dos principais problemas que temos hoje, é essa simplificação do sistema alimentar e todos os impactos que isso deriva no mundo. Sin embargo, dá um clique, porfa. Sabemos, não, que temos um patrimônio alimentar increíble. E a Amazônia contribui muitíssimo a isso. Pero no mundo, não, se estima, há estudos que dizem que
10% de la flora de una región es alimenticia. Entonces, tenemos 450.000 plantas vasculares. En el mundo tenemos más de 45.000 plantas alimenticias que no las estamos valorando, que no las estamos incluyendo, que no las estamos cuidando. Y eso representa una pérdida para la humanidad muy grande, ¿no? Siguiente, porfa. Y de ahí creo que entramos un poco en el contexto de tu pregunta también, ¿no? Que es yo trabajo más de ese enfoque de las PAN, que no sé si la gente que está aquí conoce, pero plantas alimenticias no convencionales, un acrónimo PAN, que de hecho nació en Brasil con el profesor Valderic Knupp, y, y viene a traer, ¿no? A llamar la atención sobre esa agrobiodiversidad increíble que tenemos y que no estamos viendo y que no estamos cuidando. Pero punk es un paraguas no muy grande de vários tipos de plantas que são alimento. Não solamente são medicina nem nada, são comida para incluir em nossa dieta normal del dia a dia. E não convencionais porque são plantas que foram justamente excluídas do sistema alimentar hegemônico que temos agora, que alguém lo decidiu que vamos a comer tal e tal coisa, não? Então, se você quer comprar uma semilla de uma punk, não vas encontrar, muito provavelmente. Se queres uma guia técnica de como produzir isso, não vas encontrar. E por isso tampouco le vas encontrar no mercado. E se não está no mercado, nadie compra, nadie conoce, não se desenvolvem receitas, não se desenvolve cultura por detrás desses alimentos, não? E se nadie compra, nadie produce. Então, entramos em uma dinâmica de erosión, porque los campesinos ya no quieren producir algo que no tiene valor económico, ¿verdad? Y con eso vamos perdiendo todo eso que hemos construido, porque muchas de esas especies fueron incluso domesticadas por nuestros ancestros. Todo eso legado lo estamos botando a la basura. Pasa a la siguiente, porfa. Ahí no sé qué pasó, pero allá. Entonces, es un universo súper grande de plantas que pueden ser nativas, ¿no? Como varias que hay frutales en la Amazonía, etcétera, pero también pueden ser exóticas, especies que están ahí, que ya están aquí desde antes o desde ahora, pero que son comida y que podrían contribuir a nuestra soberanía alimentaria. Pueden ser especies silvestres, que crecen en los bosques, pero también en las carreteras, como yuyos, ¿no? Como especies espontáneas. Y pueden ser también cultivadas. De hecho, un gran labor que sí quiero reconocer que hacen los campesinos y campesinas, las chacras amazónicas, agroecológicas, etcétera, es cuidar esas semillas. Es un servicio que están dando a la humanidad. Y también se incluye en ese gran paraguas las partes no convencionales de plantas convencionales, como es el caso del banano, que todo el mundo come el banano, pero nadie come la cáscara del banano, o no come el corazón, las flores del banano, o no come el tallo, el pseudo tallo del banano, las hojas del camote y de la yuca, que son altamente disponibles en la Amazonía, altamente nutritivas, pero la gente no la usa, ¿no? Las hojas tiernas del cacao, las hojas tiernas del cacao, el fruto verde del cacao, las hojas del zapallo, y por ahí va, ¿no? La papaya verde, que también es altamente abundante en la Amazonía, pero nadie hace, ¿no? Un dulce de papaya verde, no hacen ensaladas, no usan eso como un legumbre, como en Asia lo usan. Y nosotros no, estamos como tapándonos los ojos de esas oportunidades. Siguiente, por favor, Dieguito. Dieguito. Ya. Entonces, algunos beneficios que tienen, ¿no? De trabajar con este universo de posibilidades es que son plantas, en su mayoría, altamente rústicas, ¿no? Angas, plantas que crecen con mucha facilidad. Entonces, si logramos hacer, ¿no? Como está haciendo Lexi, un encadenamiento, ¿no? Productivo, crear unos canales de comercialización de estas especies, el margen de ganancia es mucho superior que una especie que es, ¿no? Cultivada, que tiene que ser podada, abonada, cuidada, comprar la semilla, qué sé yo. Entonces son plantas muy baratas de producir y que producen, que viabilizan comida en ambientes donde a veces no podríamos producir comida. Suelos degradados, situaciones de inundaciones, como vamos a tener ahora con el Niño, situaciones de sequía, ¿no?
situaciones de sombra. Entonces, essas espécies ocupam esses espaços, ampliando nosso margem de acesso, ¿no? De autonomia no acesso a alimentos que, por sua vez, são sumamente nutritivos, que é outra qualidade deste grupo, ¿no? Essas plantas, muitas delas são consideradas nutracêuticas. Que significa isso? Que previnem e curam a enfermidade dos humanos. Há vários estudos assim comparativos de contenidos nutricionais entre espécies, não, hoja com hoja, raiz com raiz, e que demonstra que que muitas delas, falta muito estudo, por supuesto, têm contenidos nutricionais sobresalientes de mais de 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, não? Então, às vezes, um campesino tem na chácara um bledo em erva mora, que é altíssima em hierro, e não tem que comprar um fármaco, uma, uma reposição de hierro da farmácia, entende? Isso é autonomia, isso é soberania, isso é também autocuidado, isso também é criar essa autoestima dentro do manejo da chácara. E outro assunto é que eh, las PANC brindam uma autonomia no acesso às semillas, porque se você siembra, muitas delas são perenes, ou siembras, não sei, uma papa aérea, como tem aí, ou uma chayota, que sei eu, nunca las dejas de perder. Sempre vão estar aí, só vas aumentando a quantidade, vas distribuindo por las chacras, e essas plantas se vão adaptando ano tras ano. Então, o campesino não tem, a Monsanto não vai lograr patentear 40.000 plantas, entende? Então, isso é um conhecimento, um saber que está em nossas mãos, que nos dá essa autonomia para producir alimentos de muy buena calidad. Siguiente, porfa. Entonces, para dar, obviamente, algunos ejemplos, aquí traje dos tipos de ortiga que hay en la Amazonía con mucha abundancia. Una ortiga urticante, que es la primera, y la de abajo, la ortiga mansa, que es una especie más herbácea, más pequeña. Pero ambas son sumamente alimenticias, ricas y nutritivas, que pueden ser utilizadas como una espinaca, una selga, cualquier otra hoja que usted normalmente cocine. Entonces están ahí, están en nuestras manos, además de ser medicinal, tienen ese alto contenido nutricional y son súper ricas, entonces pueden incluir en varias recetas, ¿no? Aí arriba está o gerém, que é uma espécie bem especial, é uma espécie amazônica, eh, domesticada na Amazônia, e uma planta que foi domesticada depois que lhe abandonemos. É muito triste, porque se perde um trabalho de anos, não? Essas papitas têm sabor a chocolate terno, são sumamente nutritivas e super fáceis de produzir. Aqui na Amazônia equatoriana, lo he visto pouco a gente todavía produzindo isso, pero em Brasil todavía há, todavía a gente consume. Em toda a Amazônia, essa planta é muito antiga, aí está documentada como bem viejo su uso na Amazônia. Depois temos uma espécie exótica, que es la banana rosada, la musa velutina, que a pesar de ser exótica, de no haber sido invitada, está por todo lado en los ecosistemas calientes y ella casi entera es comestible. Es muy rica, yo le doy a los turistas acá. Entonces se comen las flores cocinadas, los frutos crudos, las semillas tostadas y su pseudotallo interno es un palmito. Entonces es una planta que está sumamente acessível aí, que se podem fazer vários alimentos bem ricos. Seguinte, por favor. Já estou terminando, por si acaso. Dieguito, el pepinillo de monte, que es una punk nativa del continente de Sudamérica, es espontánea, se ve aí na Amazônia com muita facilidade também, e que é um pepinillo delicioso, ou seja, um pepinillo grátis, delicioso, hermoso e lleno de fitoquímicos, não, nutracêuticos. Então, se lográramos, pues, nada se lhe ocorreu fazer conservas de eso, vender a los restaurantes eso, pero poderia dar-se, é uma grande oportunidade esse pepinillo também que está aí, não, no entorno. La cucarda es una especie que también es muy utilizada en los jardines, en las escarbivas de la gente, pero
muy pocas personas lo usan sus flores como comestibles, ¿no? Para una ensalada, para una mermelada, para una bebida, para poner encima de ese arroz que no tiene nutrición o en un majado, ¿verdad? Sus hojas tiernas también son comestibles. De ahí abajito tenemos el jirón, ¿no? La secana odorífica, que también es de Sudamérica, es un pariente del zapallo, pero muy aromático, muy especial, ¿no? Con una alta durabilidad en percha, que se come el fruto, semillas, la cáscara como colorante y produce abundantemente. Los frutos tiernos también son comestibles. Una planta para tener ahí y olvidarse y luego venir a cosechar un montón de fruta y compartir con la comunidad. Y la caña agra, ¿no? Que hay muchos tipos de costos en varias especies en la Amazonía y en otros bosques tropicales que tiene una flor deliciosa que podría ser muy bien comercializada. Otras partes, dependiendo del costo, también son comestibles, pero la flor tiene un alto potencial, ¿no? Siguiente, porfa. Unos poquitos ejemplos más para ya ir cerrando. Dieguito, ¿me puedes pasar? O Galo. Sí, está ya la siguiente, pero creo que No, se demora eu un não ratito. vejo. Eu não vejo. Então, perdão, está com delay aqui. El anís de monte es otra especie, ¿no? Una piperácea nativa de toda hasta Centroamérica. Centroamérica le dan muchísimo valor en México, es una planta sagrada para ellos, que se come como tamales. Es un condimento que puedes tener en el patio, en las chacras y utilizarlo cuando lo quiera. La col de monte, que es una papaya andina nativa de aquí también, que se comen las hojas, por eso se llama col de monte, y los frutos como si fuera un zucchini, una cosa así. El paya es una planta bien interesante que da en los bosques de ribera amazónico, que tiene un sabor ácido y un color morado, lindísimo. Puedes comer crudo en la ensalada, puedes hacer bebidas. Una planta poco estudiada, debería, ¿no? Debería estar ahí, que en las universidades, poniendo el ojo, entendiendo, ¿no? Todo el potencial que nos traen esos tesoros, pero es muy chévere esa planta. Eh, Pero ahí es brasileña. entonces, hay alguien que está con... El garabato yuyo, que ya es mucho bien conocido, ¿no? En el contexto amazónico, ya es comercializado, ya es como ya va caminando a dejar de ser punk, tal vez en la Amazonía. Las flores de begonia y muchas otras flores más que tenemos en el entorno y que no lo estamos viendo como fuente de antioxidantes muy importante. El paso, ¿no? Que es una fruta amazónica, que sí ya Canopy Brillo, otras organizaciones ya están empezando a ver, ¿no? Cómo procesar, cómo poner más en valor ese fruto. Y bueno, otro ejemplo más es el Isanguyu, que es la toquilla y que también, bueno, el palmito de lisanguillo sí la comen más. Pero bueno, esos son solamente algunos ejemplos. Puedo pasar a la última, Diego, para un poco visualizar, ¿no? Ese gran universo de posibilidades que nosotros tenemos. Aquí en el Chocondino estamos trabajando arduamente en eso. Nuestra lista asciende a más de 450 especies de punk. Y lo que no se cuida, lo que no se conoce, ¿no? Entonces hay que reconocerlas, valorarlas, listarlas, ¿no? Y empezar a comer diverso. Es muy importante, ¿no? Eso también es una cuestión de traer ese acto político para nuestra vida y exigirlo que eso se escale a política pública, porque comer diverso nos permite, si nuestro plato está diverso, va a haber cultura resiliente, capaz de enfrentar los cambios que cada día van a ser más difíciles, ¿no? Los cambios climáticos y civilizatorios. Nina, creo que justo te nos estás perdiendo, pero Dieguito, Creo que estaba en el final. Sí, qué bueno.
Siempre es una delicia escuchar la Nina, es espectacular. Entonces, nos ha mostrado que el bosque y los territorios contienen una enorme diversidad alimentaria que muchas veces no conocemos. Pero para que esa diversidad permanezca, también necesitamos que genere bienestar y oportunidades para quienes cuidan el bosque. Entonces, ahora nos acompaña Nick y le preguntamos, ¿cómo se lleva esta idea desde un producto o una especie hasta la regeneración de un territorio? Dinos, por favor, ¿qué ocurre cuando la restauración no comienza preguntando solamente qué árboles crecen más rápido o son más productivos, sino que nos preguntamos qué especies alimentan, cuáles tienen significado cultural y responden a las necesidades reales de las comunidades? Nick, tú quieres presentar, ¿cierto? Creo que ya estás como co-host también. Dale, si quieres, dale. ¿Qué le doy a mi compu? Sí, como querías de esa Ya. animación, sí. Sí, un segundito, disculpa ahí. Ya. Ok, un momentito. Es que le dije al Galo que no sabía si iba a funcionar mis animaciones. Hay unas animaciones de mi presentación de colegio que no estaba seguro si saldrían. Bueno, buenas noches con todos. Y otra vez agradecer a Galo y Diego por la invitación y por esa pregunta, ¿no? También agradecer a la Nina por abrir con tan linda presentación. Em, Me encanta lo que hace Nina también, me encanta escucharla, como me inspira un montón. Em, ya, para responder a la pregunta de Diego, es un proceso interesante, pero nosotros en Yacum estamos súper interesados justo en eso, como que cómo un bosque puede alimentar tanto a la comunidad, a la ciudad, a una región, a la Amazonía, a un país, ¿no? Entonces, con eso, a ver, ya. Esto es un poco cañero el inicio de la presentación, pero creo que hay que ser directos sobre las cosas y realmente esta década nos está mostrando que el sistema alimentario que tenemos no está funcionando. Y lo que dijo la Nina con el tema de la simplificación y la degradación es cierto, ¿no? No podemos continuar produciendo la alimentación del mundo en monocultivos gigantes, que la mayoría de la alimentación que producimos se usa para alimento animal en sistemas súper ineficientes que generan un montón de deforestación y un gran parte de las emisiones de carbono que están causando el cambio climático. Estamos en una crisis de biodiversidad. Hay los peores incendios en Europa y varias partes del mundo esta década que se ha visto en cientos de años. Hemos perdido una cuarta parte del Pantanal de Brasil. Están secando los ríos de la Amazonía. Hace un par de años teníamos apagones de luz y no hay cambios, ¿sabes? Entonces, la FOSPA es sobre los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante o por qué es importante hablar de los pueblos amazónicos? Pues muchos proyectos de conservación están interesados porque ellos conservan grandes extensiones de bosque exitosamente, ¿no? De mi parte es muy importante también esa lección de cómo ellos viven y entienden y cultivan los bosques desde hace miles de años, de forma que sí sustentan sus poblaciones en base a la recolección y la domesticación del bosque, ¿no? Incluso no tiene el mismo calendario que nosotros, pero si no, la temporada de Chonta es el momento que están subiendo los peces, que es el momento de sembrar frijoles, así, un entendimiento de cómo funciona un bosque complejo con toda su diversidad, como dijo la Nina. Em, Ese entendimiento nosotros no tenemos desde el lado occidental y lo necesitamos para poder recuperar de esta catástrofe ambiental. Entonces,
esa diversidad de alimentos, medicinas y conocimientos que tienen, justo necesitamos ahora. Las, las imágenes de abajo solo quise representar y decir frente a todos que realmente desde la colonización, no solo de los españoles y portugueses aquí en Sudamérica, el resto de los europeos en otras partes del mundo, pero también desde la época de las incas, la gente indígena amazónica han sido marginalizados, han sido esclavizados, víctimas de epidemias y injusticias terribles, incluyendo queriendo convertirles a ser buenos cristianos, y todavía hasta hoy día reciben burlas en el colegio por ser indígenas. En un momento en que debemos estar respetando ese conocimiento y pidiéndoles cómo podemos hacer esta restauración que necesitamos hacer y todavía alimentar a la población. Entonces, con eso voy al tema de la domesticación y de bosques, ¿no? Em, el IPCC hace 10, 15 años estaban diciendo, la gente no tenemos suficiente área libre para hacer toda la reforestación que necesitamos para capturar carbono y no tener el cambio climático y también producir toda la alimentación para los 9, 10 billones de personas que vamos a tener en 2050. Pero lo que hace la gente indígena demuestra, en mi punto de vista, que si se puede hacer las dos cosas a la vez, puedes tener bosque, puedes tener comida. Entonces, a la izquierda, yo tengo mi continuum también, como la Nina. A la izquierda ves el monocultivo, ¿no? El desierto verde, la producción de alimentos que nosotros conocemos. Al lado derecho tienes el bosque primario, ¿no? Y eso en sí es un sistema alimentario, ¿no? Muchos pueblos indígenas viven, ni domestican casi a muchas plantas alimenticias, sino todo cosechan de forma silvestre. En el medio tienes una representación de una chacra, ¿no? Un aja, un sío, un lugar donde una familia, una comunidad puede domesticar plantas del bosque primario que llevan haciendo miles de años de selección de variedades y todo, para poder producir alimento para la familia. Ahí hay todo una diversidad de plantas, va a haber las mismas de la Nina, ¿no? Ahí está el yerén en el medio arriba. Hay muchos tubérculos, hay insectos comestibles, todo hay ahí, frutas. em, que uno puede cosechar en familia. Es un lugar para estar, un lugar para disfrutar, y un lugar también para sustentar, ¿no? A la vez, abajo hay una representación, unas imágenes de cosecha silvestre de productos, que más luego creo que va a hablar Lexi de estos temas, pero este es un viaje que fuimos con los Siecopay a su territorio ancestral en la frontera de Perú. Em, y ves en el medio el José Payaguaje, el papá de Arley, escalando un árbol de su terrorú sin equipo ninguno para cosechar las frutas, unos 35 metros, sin miedo, nada. O sea, un increíble entendimiento de plantas de bosques, y su domesticación o cosecha silvestre. Para partir para un proyecto de restauración, tienen que entender qué es lo que come la gente. Pues si vas a hacer un proyecto de restauración para un bosque comestible, tienes que saber qué es lo que se consume. Que toda la comida en la Amazonía, en todos los pueblos indígenas son maitos y chontacuros. No, pues. Puse aquí es una ejemplo, ¿no? A la derecha puedes ver ahí está un maito de tilapia que, ojo, es africano. Em, y esos son alimentos, algunos alimentos que representan para mí la nacionalidad quichua aquí de Napo. Ves la guayusa abajo a la derecha. Pero no consume todas las comunidades indígenas de la guayusa, sino los Siecopay a la izquierda, ellos toman el yocó a la misma madrugada, pero es otra planta. Entonces, no podrías sembrar guayusa en un proyecto con
los Siecopai porque no lo consumen. El paso que puedes ver ahí, repetido también en la Nina, el paso es muy importante comida para las comunidades aquí de Napo, pero yo le llevé a Cofán Dureno y todas las señoras de Asociación Suco me dijeron, esto es muy raro, ¿por qué trajiste esto? También igual el sache paparagua, estos pequeños cerebros ahí, eso, un frutipán nativo amazónico, ¿no? Que el frutipán que consideramos no es amazónico, no es ecuatoriano. Em, Eso sí conocen los siecopay y los cofanes, pero no lo consideran es un árbol de monte nomás. Entonces puedo sembrarlo, pero no necesariamente les va a beneficiar si no consumen. En cambio, la base de la comida de los Siecopay es muy importante, el pan de casabe de yuca. Entonces rayan el casabe, le extraen el jugo, hacen esos increíbles panes y el jugo lo usan como base para hacer caldos, para pescado, carne. Y ahí ves el oncuisí o el chiwango muyo, que es una renialmia. Ellos utilizan la pulpa para algunos de sus caldos. Pero aquí en Napo la gente quichua le utilizan las semillas para hacer collares. Entonces no puedo usar las mismas plantas para las mismas cosas en diferentes territorios. Esa fruta abajo también a la izquierda, el Hymenea oblongifolia o el sojo que llaman ellos. Em, Les encanta esa fruta, pero traje aquí a Sacha Boisa y todos decían, o sea, que es muy raro, esto no nos gusta, este sabor. Entonces, tengo que conocer con quién estás trabajando primeramente, porque en un bosque comestible podemos conocer un millón de plantas, pero si no necesariamente es interesante para la gente, ¿no? Es importante definir dónde y con quién vas a sembrar en una comunidad, ¿no? Puedes ver un mapa satelital y decir, aquí está deforestado, voy a sembrar, pero la comunidad, entras en la comunidad, va a decir otra cosa, ¿no? Entonces, toca co-construir a nivel familiar, a nivel comunidad, y si estás trabajando con más familias, como en nuestro corredor biocultural aquí en Cotundo, con 15 comunidades, toca reunir los dirigentes y mapear dónde es de interés para ellos el tema de restauración. Em, y ahí, georreferenciando juntos en el campo, los áreas, ahí puedes empezar a hacer mapas más técnicos, ¿no? Aquí está un mapa del recién salido el corredor de conectividad biocultural que estamos armando aquí en Napo. Em, para definir las especies, también pidió que hable de esto. Toca otra vez hablar con la comunidad y hablar con la gente mayor que con... em, la imagen del medio, con la Asociación Sucre, ellos entrevistaron a los mayores para obtener información sobre cuáles son las especies importantes. De igual forma, el territorio Siecopay, ellos nos dijeron que está bien las cosas de aquí del territorio, pero necesitamos ir a la frontera de Perú y tienes que traernos semillas de allá. Entonces, o sea... Hicimos este viaje con las tres canoas ahí, con 30 personas, ya vamos a la frontera y ahí a buscar dónde rayos están estas semillas. Ellos conocen, ¿no? Entonces trajimos semillas de más de 50 especies de árboles y arbustos de ese territorio. Y nos tocó germinar todas esas cosas, algunas muy difíciles de germinar, cero instrucciones para cómo germinarlas. Y claro, una vez ya teniendo las semillas, si estás haciendo escala de paisaje, tienes que hacer un montón de abono, tienes que tener voluntarios y tienes que obtener un montoncísimo de semillas y manos. Em, yo siempre digo al Jorge Grefa que están vendiendo las semillas de almendares arriba ahí, es como venta de drogas, ¿no? Encontrémonos en el Parque Lineal, tú traes el saquillo de almendares, contamos uno por uno, le abro uno a ver si es bueno y yo te doy la plata. Y él, yo le digo, yo le escribo a veces, yo digo, ¿tienes las drogas? Él me escribe y dice, sí. ¿Dónde topamos? Él, y gracias a Lexi y Luis que nos capacitaron en 2000, no sé cuándo,
el tema de regeneración de suelos y a cada funda con bokashi para regenerar la red micelial del suelo con cada planta que se siembra y el carbón obviamente en cada funda también. Y claro, ya puedes producir tus plantas en tu vivero, pero luego los tienes que llevar a todos los lugares, ¿no? Entonces, las plantas al camión y del camión a veces puedes llegar a la parcela, pero a veces tienes que cargar al hombro unas plantas 40 minutos, así, para llegar a a la parcela, ¿no? Um, Me preguntó sobre la sostenibilidad de un proyecto. Yo pienso que es importante que uno trabaja juntos con los que están alrededor y que la gente tiene que sentirse emocionado sobre lo que se está haciendo, porque si no, es solo como haciéndolo y sembrando árboles y chao, no va a haber un cambio. Lexi me dijo una vez, para hacer conservación, la gente tiene que estar emocionada para hacer la conservación. Si no, de ganas haces todo. Entonces, gracias a Alexi poner mis pies en en la tierra cuando he estado con con las gafitas rosadas, que todo está chévere. Em, Estas son algunas cosas últimamente. Abajo a la izquierda hicimos un festival de semillas aquí en Cotundo, que de nuevo inspirado en la clínica ambiental y el primero hicimos junto con Lexi. Le escribo al Galo, Galo, ¿quieres venir? Ya, pues entonces viene el Galo que ayuda, hemos hecho con la Refa, con la clínica ambiental. Ahí está Tony y André, que tienen fincas increíbles por acá, la Roxy Tanguila, la dirigente de Zucker vino de Dureno, está Jim West, y hay una reunión tremenda ahí, y ahí la gente se emociona de ver nuevas plantas, nuevas frutas, recetas, así. Hemos llevado comunidades quichua que están empezando a emprender a visitar a la comunidad Siecopay, donde ya tienen su laboratorio de procesamiento de frutos de morete para conocerse. Y así como armando la sopa humana y calentándola un poco, puede existir algo especial, ¿no? Si no hay, si no siente como un movimiento y no se vincula el micelio, otra vez hablando de los hongos, no va a funcionar, ¿no? Ahí está también los Siecopay haciendo su lab. Antes visitaron a Canopy Bridge también, que es otra organización que nos inspira un montón. Em, También yo pienso que tiene que realmente contribuir a la vida del sistema alimentario del futuro, ¿no? Entonces, si estás trabajando en una comunidad y siembras un montón de alimentos, tiene que ir a algún lado, ¿no? Como dijo la Nina, es importante que la gente mueva productos y sienta un por qué sembrarlo o un por qué cosecharlo. Em, en Sequoia Remolino hemos estado moviendo el tema de morete porque en un mapeo descubrimos que tiene 8.000 hectáreas de pantano y ahí hay un montón, sin fin cantidad de moret. Una plantación de palma nativa al lado de una plantación gigante de palma africana, ¿no? En territorio. Una locura. También por fin este año vamos a también ingresar parte de la investigación que hacemos al currículum de educación propia CIECOPAI, que es otro tema, ¿no? La educación mismo de un sector, una comunidad, una ciudad, es donde se programa la gente, ¿no? Entonces también es muy importante para nosotros. Y con todos esos elementos hemos armado en conjunto, asimismo, sentados en conjunto, el concepto del bosque comestible cultural que se plasmó aquí en este dibujo de la maripiedra. Y en cada territorio es diferente porque las plantas y el sistema alimentario es diferente. Y se puede introducir nuevas plantas, pero siempre incluyendo la columna vertebral del sistema alimentario que ellos tienen, si no la restauración va a ser en vano. Y este dibujo hice copiándole a la Lexi, que primero había hecho el del cosechando bosques en pie, que fue una inspiración grande para nosotros también, que imagino ella va a mostrar y va a conversar más luego. Entonces, le dejo ahí, Diego, muchas gracias. Excelente, Nick. Gracias por ese gran trabajo, por ese rescate. Bueno, primero por aprender y luego este rescate de nuestras culturas ancestrales.
que nos muestra la soberanía alimentaria que también requiere recuperar de paisajes degradados. Nick nos muestra especies de valor ancestral y lo importantes que son los sistemas comunitarios para recuperar culturas locales. Ahora vamos con Galo. Galito, ¿cómo podemos integrar estos elementos dentro de un sistema que recupere las funciones ecológicas del bosque y al mismo tiempo responda a las necesidades humanas? Es decir, ¿cómo Buenas pueden las noches. herramientas de la forestería análoga reunir biodiversidad, restauración ecológica, producción y soberanía alimentaria dentro de un mismo paisaje? Gracias, Dieguito. A ver, les voy a compartir pantalla. Me avisan si está bien. A ver, ahí, ¿qué tal? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Nada, aquí chuta súper inspirado realmente de las dos primeras ponencias. Yo creo que primero entender la riqueza que tenemos como humanidad en este planeta y luego realmente sentarte y pensar en las necesidades humanas, porque todos los bosques son diferentes. Entonces yo creo que Nina y Nick nos dieron una apertura así de por qué se tiene que restaurar y qué cosas deberíamos restaurar, ¿no es cierto? Ahora yo voy a hablar un poquito más de tal vez una de las metodologías que podríamos usar para estos rescates. Y también la intención que tengo yo hoy es también entender un poquito cuáles son esas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando empezamos una restauración. Entonces... Quiero partir desde la idea de que, o sea, realmente la Amazonía es un jardín forestal y yo lo sé que es un paisaje biocultural y creo que es una combinación de plantas que los pueblos indígenas han cuidado y han enriquecido durante muchos millones de años, miles de años, perdón, y el suelo y todo esto es biodiverso. Entonces, como ven en estas dos fotos, yo creo que realmente el bosque amazónico, como dicen algunas personas, es un jardín forestal que los pueblos han ido como dando forma, ¿no? Pero podría ser hasta aún más, o sea, podemos llegar a hacerle más productivo, más biodiverso, porque cada vez encontramos más frutas, cada vez, y claro, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo, había la forma de intercambiar cosas y pues había muchas frutas que se intercambiaron desde otras partes del mundo. Entonces, estos bosques pueden ser aún más diversos y puede enriquecer aún más este paisaje biocultural. Eh, entonces estaba haciendo un research así de últimos que han salido y encontré que más o menos los humanos utilizan en la Amazonía, utilizan 5.796 plantas de todas las formas, ¿no es cierto? Y esto significa un tercio de la flora vascular. O sea, imagínense que casi todas las plantas están, digamos, atadas a los seres humanos, un tercio de ellas, pero también hay otras formas, otras vidas que se van conjugando ahí, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ya de las especies que alimentan a los humanos, pero también el resto de esas especies, los dos tercios que nos hacen falta, les dan alimento a otras especies. Aquí yo les puse una de mis especies favoritas. Me gusta pensar y esta foto la tomé ahí en Brasil, en a ver, ¿dónde fue? Bueno, ya me acuerdo, pero la cosa es que este animal gigante, yo a veces me pienso y digo, ¿qué es lo que hacía este animal gigante y qué comía y qué cosas hizo en este espacio, ¿no? Y entonces cuando pienso en esto, entiendo que también otras especies forman parte de este mosaico amazónico de especies, ¿no es cierto? Y cuando vemos un bosque, a veces pensamos que ese bosque no tiene ningún diseño o que la naturaleza simplemente siembra por ahí, siembra por acá y ya, y entonces no se ve una estructura, no se ve un diseño, pero si es que uno se fija bien, si es que uno va y se va y al bosque y fija bien, como en este mapa que podemos ver aquí, hay primero caminerías por donde pasan tal vez los animales más grandes y después hay árboles que son de mayor tamaño
Y esos árboles de mayor tamaño son como la estructura que va bajando y son como triángulos, ¿no? Entonces va el árbol más grande, dos árboles más pequeños están al lado y dos árboles más pequeños están al lado y así sucesivamente se arma una estructura. Pero siempre hay un árbol más grande que está haciendo que hayan mayor diversidad de estaturas de árboles. Y cuando vamos a un bosque nativo, por ejemplo, que no se ha topado durante mucho tiempo o que no han llegado los madereros, vemos árboles gigantes como los ceibos que pueden medir hasta 60 metros de altura. Y entonces si nosotros ponemos un poquito de atención y vamos desde ese ceibo hasta el siguiente ceibo más grande, va a haber una distancia. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que calcular, o esos, digamos, los ejercicios que tenemos que hacer para poder entender un poquito más cómo está diseñada la naturaleza. Entonces, no basta solo con sembrar árboles útiles, también tenemos que entender que la naturaleza tiene un proceso. Ahí podemos hablar un poco de la sucesión ecológica, que es un paso a paso, ¿no es cierto? Yo doy eh, esta analogía de decir que, claro, los bebés para correr no pueden empezar y darse la vuelta, tienen que empezar a gatear, tienen que arrodillarse, tienen que sentarse, tienen que empezar a dar primeros pasos, después tal vez empiezan a correr. Igual el bosque necesita un trabajo previo, como ustedes ven ahí, empecé desde hierba y entonces no, desde la hierba no va de una sola a pasar a ser un bosque nativo y poner especies de última, o sea, que puedan durar mucho tiempo. Ellos están más bien acostumbrados a la sombra. Entonces, hay que entender un poco esto de las estructuras, de las funciones ecológicas, que vamos a hablar un poquito más, pero no es simplemente esto como de elegir los árboles de ya, sino también ver en el paisaje qué está pasando. Es una fase ceral uno, fase ceral 2, que son estos pasos que tiene que pasar dentro de un ecosistema, valga la redundancia. Entonces, aquí está, por ejemplo, uno de los diseños en donde nosotros estamos poniendo los árboles de más grandes en una distancia. Más o menos estamos poniéndoles a 25 metros. De ahí tenemos árboles que, por ejemplo, mejoran el suelo. Hay otros que hacen sombra para evitar, digamos, las plantas de primera fase, como son la gramínea. Entonces, esto es un proceso que se va dando y es un proceso que requiere de tiempo. Uy, ahí está la Viviana haciendo unos dibujos. No sé si le podemos borrar, Dieguito. Entonces, digamos, las dos herramientas que hay en la forestería análoga es este tema de la fórmula fisionómica y la evaluación ecológica, la valoración ecológica, pero entender esto como una codificación, digamos, de entender cómo está hecho este bosque, como les decía, como en las distancias, en las coberturas, en las alturas, y es como ver una casa, ¿no es cierto? En donde vemos hay, digamos, 6 pisos de un edificio. El edificio tiene 6 pisos y en cada piso viven diferentes personas, unas personas con diferentes formas de crecimiento, podría decirse. Y entonces vamos haciendo como un registro de todo eso, de cuáles son las plantas, de qué tamaño son. Y entonces lo que intentamos es hacer un código que va a representar esa estructura, ¿sí? Porque la estructura es súper importante. Mientras más altos son los árboles, yo he visto que pasa mayor luminosidad. Por ejemplo, hacia los espacios más pequeños. Y hay mayor cantidad de doseles o de pisos en esas estructuras. Y entonces después, obviamente, hay que empezar con el diseño, hay que ir viendo qué es lo que está faltando. Por ejemplo, si empezamos desde otras fases cereales o desde otra sucesión ecológica, tenemos que saber qué es lo que está pasando para poder hacer un diseño, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, también el tema de procesamiento o de trabajo comunitario en otras zonas que son más complejas, como por ejemplo Manta, que hicimos un diseño de un bosque que no es igual hacer un diseño allá que acá o que en la Amazonía. Entonces, aquí está como, digamos, el diseño de la finca en donde estoy trabajando, que es aquí en Santo Domingo.
siguiendo la luz del sol. Entonces yo voy poniendo los árboles más grandes al principio. Puse dos árboles que aquí están juntos para que justamente se hagan competencia, aunque no me gusta esa palabra, pero para que crezcan lo más rápido, lo más alto posible y también siguiendo la línea del sol. La línea del sol sería de esta forma. Entonces voy con los árboles menos grandes, menos grandes, menos grandes. Los B6 y B5, para que tengan una idea, son los árboles frutales entre 10 y 25 metros. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta en los bosques? ¿Qué formas de crecimiento están faltándonos? ¿Cuáles son esos espacios que nos están faltando en nuestro ecosistema? ¿Cuáles son las estructuras que no están, que son parte de los bosques nativos? Entonces ahí es donde podemos encontrar estas especies que nos comentó el Nick y la Nina y irles incorporando en estos procesos y los que tienen potencial, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar un poco de las funciones ecológicas, que esa es la otra parte que les estaba conversando, en donde hay una cantidad de aves, animales, que necesitan digamos, diferentes semillas, diferentes frutas para poder vivir, y diferentes lugares para poder hacer anidación. Cada una de esas son funciones ecológicas. Entonces, por ejemplo, el fruto, la flor de esta heliconia le da de comer a este colibrí y el pico de este colibrí es específico para esta planta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo evolucionaron? Y eso es una función ecológica. Entonces, mientras más funciones ecológicas nosotros podemos proveer en un sistema, mucho mejor, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo una comparación así súper rápida para entender un poco mejor. Aquí tenemos el guacamayo verde mayor y el tucán de cuello amarillo, que son dos especies que están distribuidas en el mismo lugar, pero como pueden ver, la una está críticamente amenazada y la otra está en estado, o sea, eso significa que hay 500 a 1000 individuos digamos, naturalmente, salvajemente, y los otros hay más de 5 millones, ¿sí? Entonces... Y eso que viven en el mismo lugar. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Por qué hay uno y el otro no? Entonces ahí nos damos cuenta que por ejemplo, la anidación de este guacamayo verde mayor, aunque este no es el, el verdadero guacamayo, pero es otro, se alimenta, por ejemplo, de semillas de choibá o de chihuahuaco, que son los dipteryx, son algunos dipteryx que están en Centroamérica o en Perú, y estos árboles son los primeros que empiezan a talar cuando llegan las personas que llevan la madera, ¿no es cierto? Para hacer full cosas. Y entonces todos estos árboles que yo les estoy hablando están ya críticamente amenazados, entonces significa que al igual las especies que habitan o que necesitan estas funciones ecológicas también están críticamente amenazadas. A comparación del tucán de cuello amarillo que puede comer lo que sea y come frutas, insectos, bueno, a veces algunas aves pequeñas, roba huevos, por eso cuando está cerca hacen sonidos de algunas aves, ¿no? Y la otra cosa, y lo más crítico, es que el guacamayo verde mayor, o sea, realmente lo que más uy, ahí hay alguien. Lo que más le afecta realmente son los mismos guacamayos mayores, verdes mayores. Ellos son los que digamos, si, como ya no hay lugares de anidación, los otros individuos de la misma especie roban ese espacio, o sea, botan los huevos de la una familia para que los otros, para anidar ahí. Entonces, imagínense, o sea, esos nichos, esos pequeños espacios que necesitan estas aves para vivir, están siendo afectadas y por eso están en esta crisis, ¿no? Entonces hay que pensar esto y hay que ver el tema de riqueza y abundancia. Y el problema grave es que los seres humanos estamos destruyendo esa biodiversidad y incrementando la dominancia. La dominancia es una especie que está altamente activa en un lugar y eso es cuando empiezan las plagas, porque en los bosques no existen. Entonces, aquí un ejercicio que yo les invito a hacer es, ¿cómo se ve su parcela? Su parcela se ve como el caso uno o se ve como el caso 2 y eso que ya les simplifiqué bastantísimo. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que empezar a ver, ¿no? Si es que su finca se ve como el caso uno hay que empezar a diversificar, porque cada especie
cada árbol, cada flor constituye una función ecológica importantísima que no se puede dejar afuera para ese ecosistema. Entonces tenemos que empezar también a ver, además de la parte alimenticia, también tener la continuidad de todas estas otras especies, ¿no? Entonces, para finalizar ya en el tema final, entonces, no es simplemente sembrar árboles, pero sembrar de una manera que puedan acelerar funciones ecológicas, puedan crear estas funciones ecológicas y pensar en los bosques nativos como la estructura. O sea, no podemos tener un bosque, por ejemplo, aquí en Santo Domingo se asemeja mucho la biodiversidad, entonces no hay cómo hacer bosques si no tienen la altura que tiene un bosque nativo aquí. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, en el ceibo aquí también, que estos árboles lleguen a 60 metros para poder tener las otras coberturas y tamaños. Entonces, este es en el 2020, este es 2023, si ven el banano es lo que está cubriendo, y ahora ya casi no se le ve el banano. Y entonces ahora empieza el tema del manejo, ¿no? Cuando uno siembra así, toca empezar a cuidar, a manejar, a dar como un poco de luz dentro de nuestros ecosistemas. Y pues claro, ahí está todo el resto, ¿no? En lo que dijo el Nick, o sea, hay que ir a intercambiar semillas, hay que buscar estas semillas. Por ejemplo, acá está la Bramnopsis macrofoliolata, que es aquí de Santo Domingo y está críticamente amenazada y solo vive aquí en Santo Domingo y es una flor hermosa que todo el mundo quisiera tener en su jardín, pero que por desconocimiento no lo ponemos. Y entonces aquí están dos yo sabía que el Nick iba a compartir del intercambio en Tena, pero aquí estamos con los compañeros Chachis y acá estamos en Manta, que digo, en Chone haciendo intercambios. Entonces la idea es llevar las flores, las frutas y que cada vez haya más biodiversidad, se cumplan más funciones ecológicas. Y pues los bosques pueden ser lo más biodiversos posibles. Y aquí está un poco lo de los tamaños, desde una mirada de sintropía, por ejemplo, que también es otra metodología que es muy recomendada para que haya una productividad masiva. Se pueden crear ecosistemas que se nutran entre sí a través de procesos. Y entonces ahí sería chévere, justo. Creo que Alejandro estaba por aquí, van a dar un curso ya mismo, entonces ahí para que se inscriban, pero la idea es como nosotros tenemos los espacios, estos espacios tan biodiversos y tan, que la abundancia es así, les prometo, la abundancia es máxima cuando empiezas a entender estos procesos. Y entonces, por ejemplo, aquí en la finca ya tenemos muchísimas cosas. Yo les puse aquí un poco de las cosas que tal vez hay en la Amazonía también, pero aquí está, por ejemplo, un bulbo de la Dracotium croati que vive acá, que está críticamente amenazada también, que además de ser antídoto contra serpientes, también ha sido comestible. Está el morete, que aquí estoy sonriendo porque fue todo un drama subirme, así que ahora ojalá Lexi nos cuente un poquito de cómo hace para subir, pero para mí fue todo un reto y fue como que, o sea, fue lo máximo que pude hacer, ¿no? Y luego también están las hormigas culonas, que yo no sabía que se comían. Entonces, el tener aquí una persona, la Sarita, que es una de mis mamás, yo les digo así, que viene de Sarayaku. Entonces ella lo pensó en una guayusada y se dio y pudimos probar las hormigas. Y ahí está la nutrición, ¿no? En esos espacios. Entonces, eso, creo que no les quiero alargar muchísimo más y quiero darle paso a la Lexi que sé que está ahí lista. Gracias, Dieguito. Excelente, ah, eh, excelente, Galito. Gracias por ese amor y esa pasión por los árboles. Entonces, esto es hermoso. Hagamos un recuento. Nina nos mostró la diversidad que debemos reconocer. Nick nos explicó acerca de cómo se puede orientar procesos comunitarios de restauración. Y Galo nos muestra cómo la restauración ecológica para mejorar la flora y la fauna puede combinarse con sistemas productivos. Entonces, ahora vamos con Lexi y le preguntamos,
¿Cómo podemos transformar esa riqueza viva en productos y economías locales sin destruir nuestros ecosistemas? Es decir, ¿cómo puede un fruto, un hongo, una semilla del bosque convertirse en un producto que genere ingresos y al mismo tiempo incentive su conservación? Muy buenas noches y muchas gracias por la apertura. Gracias a todos por seguir aquí toda esa charla y gracias por esperar unos 10 minutos más, un poco más, según cómo vamos elaborando, pero 10 minutos me regalan. Y Galo, Nina, encantada poder complementar todo lo que acaban de presentar. Y a su pregunta, Diego, pues eso es lo que nos preguntamos todos los días. Lo que voy a compartir unas fotos, no sé si pueden poner la presentación en un momento, pero estamos ubicados aquí en Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, el noreste de la Amazonía ecuatoriana, que es una zona petrolera altamente deforestado por temas extractivistas. Y pues eso es lo que nos interesa, es cómo podemos aprovechar más esa diversidad y dar más valor económico también a esos bosques en pie, porque al final entendemos que muchas veces la selva está tumbada, los terrenos degradados por temas económicos. Entonces, como qué propuestas, qué historias o narrativas alternativas podemos presentar. Entonces, con la siguiente página, por favor. Bueno, les presento desde Amisachulab. Es un terreno aquí ubicado justo al lado de lo que antes era el Texaco, la sede de Texaco, una compañía petrolera estadounidense que abría la extracción petrolera aquí en la Amazonía ecuatoriana y dejó una historia muy fuerte. Y nosotros tenemos un terreno, un bosque justo al lado de ese lindero. Entonces, siguiente. Ajá. Estamos ubicados también a 15 minutos de la frontera de Colombia, entonces es una zona con bastantes historias muy fuertes, como cada uno presentaron anteriormente, desde la ganadería, la palma africana, el narcotráfico, temas políticas, temas climáticas. Siguiente, por favor. Entonces, eso, ajá. Como cuando pensamos en la Amazonía, pensamos en el lugar con más biodiversidad, uno de los lugares con mayor biodiversidad en todo el planeta, los pulmones de la Tierra, pero también aquí vivimos una realidad muy distinta que estamos viviendo en tiempo real. Entonces, de hecho, la gente viene aquí al Lago Aire para participar en lo que llaman el Toxic Tour, para hacer un tour de toda la historia devastadora del petróleo y toda la contaminación que se ha hecho aquí en la zona. em, o vienen a ver como la reserva biológica, un hotspot, la reserva de Cuyabeno o Yasuní. Entonces, siguiente, por favor. Em, Sí, bueno, son resultados de nuestra presencia aquí en la zona, ¿verdad? Siguiente, por. Esa es bueno, atrás es una foto de Yacum que me siento que cuenta todo, ¿no? La manera que manejamos nuestros suelos y nuestros terrenos, al final, si es que preserva la vida o va en contra de la vida. Entonces, bueno, aquí en lo que está dentro del círculo amarillo es el amisacho, el terreno amisacho. Y justo al lado puedes observar el aeropuerto, el base militar, todos esos tanques blancos ahí, los círculos son reservorios de petróleo. Y justo les estaba comentando sobre que la gente viene a esta zona para el Toxic Tour. Entonces, nosotros empezamos junto con la clínica ambiental y todos esos proyectos regenerativos para hablar de sembrar otras narrativas. Entonces se empezó con la ruta de la esperanza. Puedes ver un pequeño pasaporte
que nosotros fabricamos para inspirar a la gente para hacer diferentes tipos de recorridos y ver las historias alternativas que van enfrentando esa realidad. Siguiente, por. Entonces, el terreno de Amisacho, ubicado en el Pozo 26, Pozo Petrolero 26, antes era pasto para la ganadería y mis suegros al obtener el terreno, así lo tuvieron y siguiente página, pues, empezaron a sembrar. Y este bosque que observamos es después de 20 años en la Amazonía. Entonces aquí se puede observar que las cosas pueden crecer muy rápido. Yo soy de los Estados Unidos y llegué al Lago Agre hace 12 años en temas para restauración ambiental, como bioremediación, enfocado en el rescate de microorganismos del suelo, de los hongos, microremediación. Entonces, para mirar lo que pasaba aquí en Amisacho era increíble. De hecho, era crecido encima y partes hay derrames de petróleo que han sido como capsulados por la vegetación. Y ese techo verde, lo que vemos es nuestro laboratorio de Amisacho Lab. El terreno en sí se llama Amisacho, que fue un nombre brindado por un cofán del pueblo originario de esta zona, que antes de tener el nombre Lago Agrio, brindado por el petrolero Texaco, en esa zona los cofanes lo llamaban Amisacho, que era un tipo de caña huadúa, un bambú, digamos. Y decían, cuando vino a Amisacho, dijo que eso le hace recordar de Amisacho, de lo que era antes. Entonces, el nombre se brinda ese homenaje a lo que era antes, ¿no? Entonces, Amisacho Lab para nosotros era como observando toda esa diversidad que tenemos y esos esfuerzos de reforestación, vimos la necesidad de buscar cómo podemos brindar economías a base de la diversidad que nos brinda la Amazonía y las plantas. Siguiente, por favor. Entonces, complementario a los proyectos de conservación y restauración y remediación, vimos esa manera de tener un espacio donde podemos investigar las especies que tenemos aquí en un pequeño bosque que es Amisacho, la diversidad que tenemos acá, y cómo se puede obtener esas frutas, aceites, nueces, raíces, aromas, cuál es la mejor manera para procesarlo, qué equipamientos podemos obtener, pero siempre con el fin de la replicabilidad. Porque para nosotros ver un pequeño bosque de apenas 15 hectáreas, que es Amisacho, siempre pensando en los bosques en pie que todavía hay. Entonces, ¿cómo podemos mantener los bosques en pie? Que en realidad son resguardados por los territorios indígenas. Entonces, si nosotros tenemos esas mismas especies acá y logramos procesarlo así, pues imagina lo que pueden hacer con territorios mayores y sus proyectos de asociaciones o familiar o individual, con la diversidad que tienen. Entonces, podemos ver en algunas fotos más adelante que las máquinas que hemos elegido investigar muchas veces son simples o son a base de gas en vez de electricidad para territorios que no tienen electricidad o no tienen luz. Siguiente, por favor. Entonces, el laboratorio tenía ese enfoque de cómo podríamos nosotros, qué podría ser nuestro rol, nuestro niche de contribuir a los bosques, a las comunidades, pero también desde la ciudad, qué requerimientos tenemos en la ciudad y cómo podemos como conectar ese tejido desde lo que pasa en los territorios y en las comunidades y lo que se requiere en la ciudad. Entonces, tenemos este eje de investigar las especies, pero no solamente qué especies hay, sino cómo los obtenemos. Algunos son en árboles o palmas de 35 metros de altura. ¿Cómo es la mejor manera de escalar, de cosechar? ¿Cuál es la mejor manera para procesarlo? Otro eje, la formación, todo lo que vamos aprendiendo, pero también fallando,
hemos compartido para que haya más replicabilidad, haya más movimiento y entendimiento de cómo como red que compartimos los bosques y esos territorios, como red, cómo vamos generando esas estrategias en conjuntos, capacitándonos mejor. Y hace unos 2 o 3 años empezamos con el tema de comercialización porque identificamos que eso realmente era un hueco entre ese puente entre el territorio y la ciudad. Entonces, una de nuestras estrategias en los productos que elaboramos es inspirado por los estratos vegetales de los bosques. Entonces, si observas en esa foto arriba, ves unas líneas, ¿verdad? Entonces, la línea abajo puede ser como el estrato bajo, que incluye lo que crece en el piso, en el subsuelo. De ahí hay un estrato medio de los árboles un poquito más arriba. De ahí tenemos el estrato alto, que es el dosel, cuando miras arriba y ves los árboles más grandes. Pero todavía hay otro estrato que son los árboles emergentes, los que van sobresaliendo de los demás. Entonces, siempre quería ver una línea de productos que refleja bosques en pie y esa diversidad que podemos encontrar en un bosque y toda esa diversidad que hablaba Galo y Nick y Nina. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, empezando desde el suelo, porque eso es donde, por la razón que llegué a Ecuador, siempre empezamos desde el suelo y cómo podemos aprovechar, o sea, más bien volver la vida al suelo, trabajar con suelos inteligentes y realmente vivos. Entonces, pueden ver en el YouTube que hicimos unos videos durante la pandemia. No nos juzgan por la producción, era muy difícil hacer videos en YouTube, prefiero en persona. Pero bueno, y en esos videos enseñamos recetas de cómo rescatar la fertilidad del suelo, y especialmente el biocarbón, una estrategia importante. Pueden mirarlo en YouTube como Amisacho Restauración, que puse en el chat. Siguiente, por Puedes encontrar algunos videos ahí, cómo hablamos, cómo funciona el carbono en el aire hasta el suelo, cómo atrapamos carbono y microorganismos en el suelo. Siguiente, ahí pueden encontrar los videos. Entonces, siempre hablo de cuando estoy con un grupo, qué conocimiento tenemos de nuestro territorio. Entonces, pensamos en el estrato bajo, qué especies podemos encontrar en esta área, que puede ser las raíces, la papachina, cúrcuma, jengibre, la yuca, el yeren, todo lo que hablaron anteriormente, ¿no? Y hojas bajas, plantas bajas como las espinacas, ortigas, plantas aromáticas muchas veces están en este estrato. Siguiente, por favor. Entonces era como, ¿qué podemos hacer con ese estrato? Entonces tenemos la oportunidad de aprovechar, este es un destilador de aceites esenciales, donde podemos extraer la aroma y concentrarlo en forma líquida, no solamente el aceite esencial, que es como la aroma concentrada, pero todo el agua abajo también nos sirve para otras recetas cosméticas, medicinales o baños medicinales, diferentes aplicaciones, en realidad con fines medicinales. Siguiente, por. El estrato medio son los arbustos o árboles un poco más grandes, el achiote, la guayusa, los plátanos, en fin, dependiendo de la diversidad que tienen donde ustedes. Em, Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer con ese estrato? Este es un deshidratador en territorio Secopay que se entregó en conjuntos con los trabajos de Yaku. Y en este caso no había luz en la comunidad. Entonces, es un deshidratador a base de gas. Y básicamente, o sea, funciona muy bien para diversidad de hojas, raíces, semillas y las aplicaciones de los deshidratados. Em, Infinito. En este caso fue durante el COVID y ellos elaboraron bolsas de té a base de plantas medicinales Secopay para el COVID. Fue genial, increíble la experiencia. Siguiente. Em, Igual, más oportunidades de la deshidratación o machacando para exprimir los jugos de ciertas plantas aromáticas medicinales. Siguiente, por también tenemos el estrato de los trepadores que conectan el suelo
al árbol. Lo que me encanta de los trepadores es que mayormente crecen en la sombra, entonces solo necesitan un árbol para trepar, ¿no? Y ahí hay un fin de lianas o vainas que pueden treparse, y al final producen muchísima comida, y hay técnicas de aprovecharlo igual, muchos medicinales, muchos que producen comida nutritiva. Siguiente. En, en este caso hicimos jabones con la Guardia Indígena de Copán-Chinandue, que en ese entonces era una estrategia económica para intentar a financiar gastos de la Guardia Indígena para su movilización, vendiendo jabones a base de la diversidad que tienen. Y al mismo tiempo querían rescatar el conocimiento de las abuelas para las plantas medicinales y lograr esa memoria a través de sus jabones, ¿no? Entonces es también como rescatar el conocimiento que usaban nuestras abuelas para el acné o como dicen, las bombas bueno, para temas del piel. Em, entonces es linda ver que un producto también es un rescate de memoria. Siguiente, por. Otro estrato, los hongos que hay por todo lado. Caminando por la selva, pues encontrar una gama de hongos. Yo iría uno por uno hablando de todas sus propiedades y usos que he aprendido sobre los años con diferentes culturas, a nivel global, en realidad, pero especialmente he aprendido con los pueblos amazónicos de Hermosa, entre comestibles, medicinales, para fiebres, dolores, ah, parásitos, comida, recetas, cómo prepararlos. Fascinante. Siguiente. Hemos trabajado con asociaciones de mujeres para que cultivan, convierten sus desechos agrícolas y puedan cosechar hongos altamente proteicos, comparables con la carne de res. Eso es una alternativa muy linda. Siguiente. Ahora trabajamos, bueno, no, desde hace 8 años hemos trabajado con extractos medicinales a base de la Ganoderma amazónica silvestre, Ganoderma apronatum, que es una de las variedades del reishi, quizás hemos escuchado, y eso se encuentra en todos los bosques primarios, y se requiere bosques primarios para brindar ese remedio, ¿no? Siguiente, por favor. No hay que olvidar de los polinizadores, las abejas nativas, que van mano a mano con la floración y diversidad nativa, porque son ellos que polinizan las especies nativas. Entonces, para cualquier cultivo, sea bosque o cultivos mismo, como el involucro de las abejas nativas, es una oportunidad fundamental porque mejora tu rendimiento de las frutas, pero también tiene todo su miel, es una concocción, un elixir de las resinas, las gomas, las polen, o sea, muchas cosas que ellos concentran en la miel. Y es increíble ver diferentes especies de abejas, probar su miel, la diferencia entre su miel, pero también en diferentes temporadas. Por ejemplo, esta especie de Angelita, su miel durante la temporada de la floración de la uva de monte o de la guava, o cuando no hay floración. Hay mucha diversidad en los sabores, más dulces, más agrias, más ácidas, y además es una de las mieles más medicinales que hay en el mercado. Siguiente, por favor. El estrato de dosel es como la copa donde hay más riqueza, más oportunidades, nueces, frutas, resinas. Siguiente, por. Se puede aprovechar las cortezas, en fin, se puede hacer un montón de cosas, es cuestión de cómo obtener las frutas. Siguiente, por favor. Y especialmente lo que observamos en el estrato emergente y los árboles más grandes es que hay una dificultad en obtener estas frutas mayormente, y la práctica ancestral siempre ha sido que se tumba y siempre había esa diversidad, ¿no? Y no influía tanto a la diversidad en ese entonces, pero ahora por tanto tumbar
observamos que se está perdiendo muchas especies, muchas variedades y ahora muchas frutas no se encuentran y tienes que caminar horas desde la casa para llegar más adentro en el monte a querer encontrar estas especies. Entonces ahorita estamos apoyando una campaña muy importante con con la clínica ambiental, con las mismas comunidades que están protegiendo sus pantanos, en particular los bosques inundables. Siguiente, por favor. Porque es donde encontramos una gran diversidad de estas palmas que tienen lo que, o sea, son lo que se escucha mucho la palabra de superfoods o superalimentos o nutracéuticos o cosméticos lujosos, o sea, son lo máximo. Cuando es algo súper es porque tiene un excedente de vitaminas o de las mejores grasas, o etc. Entonces, hay una variedad de especies que tenemos aquí en nuestros territorios que se exportan, o sea, hablando de Ecuador, en particular, digamos, el morete, el ungurahua, el azaí, que son 3 palmas, por ejemplo, la chonta, 4, que a nivel nacional no se conoce, no hay consumo, pero al nivel, digamos, de Latinoamérica, desde Perú, Bolivia, Brasil, a Venezuela, se exportan esas especies, se exportan hasta hay una cultura de consumirlo, hay mucho conocimiento, entonces como cuando vas a Perú o o a Brasil, puedes encontrar estas pulpas en la calle, las mujeres sirviéndoles en el mercado, entonces hay una cultura de consumirlo, entonces ahorita estamos buscando esa rescate de cultura de consumir lo que es el nuestro. Siguiente, por entonces, es como atrás puedes observar que esas son las palmas nativas del morete que hay en nuestros pantanos. Y adelante viene la siembra de la palma africana. Entonces, la realidad devastadora acá en nuestra Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, es que estamos perdiendo esos bosques inundables con tanta riqueza para los monocultivos de la palma africana, como un ejemplo. Siguiente, por favor. Em, pero esos, o sea, entonces, como esta campaña ahora dentro de nuestro laboratorio está enfocado en cómo aprovechar estas especies emblemáticas que representan bosques en pie. Entonces empezamos a explorar, pero el morete, qué duro lograr, como dijo Galo, qué luchas tuvieron morete y cosechar esas frutas a 35 metros. Entonces empezamos a trabajar con técnicas especializadas y ligeras, económicas, replicables de equipos de escalar palmas, específicamente palmas. Después era como, ok, pero ¿cómo se cosecha, cómo se procesa el aceite o la pulpa? ¿Cómo lo hacemos en una manera que le mantiene todos esos superalimentos, supernutrientes intactos? Porque sabemos que al hervir esta fruta, los carotenoides se van a dañar. Los ácidos grasos del aceite, que es lo más nutritivo, se dañan, se degradan. Los antioxidantes, que son lo que hace la piel brillar y tarará, se dañan. Entonces, buscando técnicas sencillas, sin electricidad, que puedan ser replicables y transportados a diferentes, digamos, territorios donde brindan esa diversidad y protegen esa diversidad. Siguiente, por favor. Y entonces para mí siempre era como, ok, hemos obtenido ese aceite, hemos obtenido esta pulpa, hemos obtenido ese aroma, ¿y ahora qué? ¿Y a quién le importa? ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Y cómo entra en nuestra vida cotidiana? Entonces empezamos a hacer lo que sea, desde repelentes, de insectos, pero siempre con el fin de que sea algo práctico, medicinal y útil, no otra cosa, sino realmente un producto que funciona y que tenga una historia atrás y realmente pueda ser un producto que entra en nuestra vida por realmente ser útil, ¿no? En siguiente. Y nada, poder mirar el desarrollo de nuestras compañeras, amigas, que hemos desarrollado relaciones de confianza, de compartir casa, de compartir
dudas, estrategias, retos desde la cosecha, cómo es la maduración, chuta, eso cosechamos tierno, ya, ya se dañó todo, cómo incorporamos el pago de transporte en canoa, transporte en terrestre, todos los buses para este producto, cómo hacemos que esta fruta que los amazónicos nos encanta, pero la ciudad no entienden esa complejidad del gusto. Entonces ha sido como ver muchas personas y mujeres, sobre todo, sobresalir con sus productos y es increíble. Y también darnos cuenta que requiere un tejido importante en esas estrategias para lograr llegar al mercado. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces las campañas entregando equipos para escalar, para que haya más y más conocimiento sobre esos equipos que nos permiten acceder al dosel en vez de que tumbar la fruta. Continúa, por favor. Y exacto, como trabajando como red en vez de individuos. Nosotros antes, o sea, yo siempre trabajaba como bióloga en el suelo y con los ONGs desde proyectos. Y siempre me preguntaba, pero ¿cómo funciona un bionegocio, una bioeconomía? ¿Y cómo realmente funcionan las propuestas que hablamos, esas palabras claves, pero cómo puede realmente funcionar? Entonces, nosotros pusimos al laboratorio a legalizarlo con ese fin de buscar la manera de aprender realmente cómo se pone un precio a una fruta que tienes que caminar horas en el pantano para y cosechar. O sea, hay muchas complejidades. Cómo se administra fondos, cómo se busca clientes, cómo se logra los permisos y todos los impuestos. O sea, es un reto inmenso. Y lo que aprendí es que no estás sola y no tienes que hacer todo, tienes que trabajar en red, entonces en esos equipos, y por eso me gusta mucho trabajar con Yacom, con Canopy Bridge, con las comunidades, con individuos en la comunidad que se dedican a la contabilidad, con individuos que quieren dedicarse a contactar a los clientes, qué sé yo, como hay un niche entre laboratorios, lugares de procesamiento, digamos, la red de escaladores, como hay un espacio para todos, hasta igual los chefs, los bartenders, los cosméticos, quienes realizan productos. Y en realidad, en vez de trabajar como uno solo, buscamos la manera donde en realidad trabajamos en colectivo y así tengamos esos compromisos que nos permiten en realidad crear una cadena, crear valor, crear conocimiento y estrategias que apoyan, digamos, estos bosques en pie. Siguiente, pues. Y bueno, esa es una foto de la red de escaladores creciente. Ya somos mucho más y es muy hermosa que ver que en realidad cada casco ahí tiene su propio proyecto, su propia comunidad, pero al final nos encontramos para recordar y recambiar estrategias, pero nos encontramos porque al final empezamos a tejer nuestras vidas y nuestras economías y nuestros trabajos. Entonces, al final se entiende que entre comunidades, entre laboratorios, entre emprendimientos no es una competencia, sino al final buscamos una cooperación y estrategia como red para sobresalir como territorio. Entonces, bueno, yo creo que eso fue mucho más de 10 minutos, pero hay mucha emoción, ¿verdad? Y eso queríamos compartir con ustedes y agradezco su tiempo y eso es lo que quiero ver en nuestros productos, es que detrás de cada frasco puedes ver una historia de este bosque en pie, pero todas las manos atrás, ¿no? Creo que eso es el final de mi presentación y agradezco su atención, ¿no? Y a todos que han organizado este espacio. Wow. Es increíble todo lo que están haciendo en Amisacho, todo lo que están haciendo en Yacum, todo lo que está haciendo la Nina en el Chocó Andino. Y eso es lo que yo siento. O sea, si no armamos redes, si no colaboramos, si no vemos un espacio entre todos, si no compartimos los conocimientos, compartimos este saberes ancestrales de la comida,
Si no realmente vemos el potencial que tiene esta Amazonía ahora ecuatoriana o el Chocó, todos los bosques, ¿no? Todo el potencial que tienen los bosques, o sea, estamos un poco ciegos, realmente. Entonces ahora yo creo que es momento como de tomarnos las manos y de crear más lazos, abrir más espacios para conversar, para comunicarnos. Teníamos algunas realmente preguntas, pero también queríamos que este espacio sea más orgánico y que ojalá que, ajá, no cortarles, porque otra era de decirles, ya el tiempo ya se les acabó, se nos acabó el tiempo. Yo también intenté ser súper rápido, pero queríamos escuchar lo que habían organizado para presentar cada uno. Así que sí se nos fue ya el tiempo de largo, porque era 90 minutos. Yo quiero agradecerles desde todo el corazón a todos los compas que hicieron esto posible. Ojalá que el FOSPA sea este espacio donde se pueda llegar a conclusiones. Sabemos que el FOSPA es un espacio alternativo a estos COPs que son pura burocracia y nunca se llega a nada. Ojalá que se llegue a un documento bien potente. Ojalá que se tomen en cuenta ya las iniciativas que ya están trabajándose, ya que ya han dado un recorrido para no tener que hacer todo desde cero. Y nada, agradecerles a todos ustedes, a Nina, a Nick, a Alexi, a Dieguito, que por este compartir, por este espacio. Y nada, les doy para, no sé, para despedirnos tal vez unas dos palabras, cómo se van. Y eso, gracias a todos. ¿Quién quiere ir? Nina, te veo ahí. Ah, es para, pensé que era abierto a quien quiera, ¿no? Pero bueno, yo me fui súper inspirada en realidad porque yo sé lo duro que es sostener esses processos em território e sobretudo aí, por exemplo, onde está Alex em Lago Agrio, que é duro, não? Uma matriz petroleira, estar assim, fazendo outras coisas tão lindas, me dá bastante esperança. Invitar-les, não, a reflexionar sobre esse abraço que temos que dar à diversidade em nossa vida para que seamos mais resilientes e que aportemos, ¿no? A esta transformación y ese cuidado del planeta. Agradecer nuevamente por la invitación y seguimos, ¿no? Tejiendo en red, esa es la idea. O sea, yo creo que todo el tema de la conservación, sistemas alimentarios, todos son temas que son interdisciplinarios, ¿no? Necesitamos, como dijo Lexi, me gustó mucho, un poquito, cada uno tiene de dónde aportar, ¿no? Entonces, imagino que aquí hay casi 70 personas, estaban acá, gente de todo lado, de diferentes frentes, diferentes disciplinas. Eu creio que ahorita estamos em um momento de um chamado super forte, não? De cuidado do planeta e de territorializar, não? De ir às bases, de ir à comunidade, desde o concreto, lo chiquito aqui, desde nosotros, nosso entorno, fortalecer as ações e tejer em rede. Então, graças por lo que estão fazendo e sigamos juntos. Graças, Galito. Gracias, Nina. Nick, ¿tiene algunas palabras finales? O Dieguito, Alexia, ahí pueden, ya para ir cerrando. Ya, yo pienso que lo que dije la Nina es cierto, ¿no? Y lo que dijo la Lexi. Ya, si realmente vamos a comercializar el morete y cosas así, no se puede hacer eso en una organización o una persona, un emprendimiento, sino de eso es muy grande y la resistencia es muy grande también. Entonces toca ver que todo el mundo se suma a hacer estas cosas. Em, me inspiró escuchar a la Nina, sobre todo la diversidad comestible que ella conoce. Tuve el chance de caminar con ella aquí en la Amazonía y está todo como plantas que está saliendo de la vereda, así como que, oh, esto se come, oh, esto se come también. Y yo como que, eso yo tenía todo como mala hierba, ¿sabes? Entonces hay un potencial es gigante, enorme, grande, pero realmente llegar a que haya un cambio grande, importante.
Y lo que dice la Lexi, ella está en la zona petrolera, el pozo petrolero está al lado. Y no sé si alguien conectado ha hecho el Toxic Tour antes, pues es súper horrible lo que ha pasado en Sucumbíos. Pero podemos ser esa, o cualquier persona puede ser esa luz en el medio de la oscuridad, ¿no? Pero toca montárselo, toca empezar y cuando uno empieza, ya pues empieza a coger como un poco de velocidad, de inercia, otra persona se interesa y ya se puede hacer las cosas, ¿no? Cada uno desde su lugar, cada uno desde donde inició. Em, pero claro, es duro, ¿no? Es duro. Y no sé, yo quiero colaborar con ustedes más, con Nina, con Lexi, con Galo. Con Galo hemos estado conversando bastante. Y a mí me interesó mucho el curso de forestería análoga que he hecho con él. Me abrió full los ojos a la estructura que necesito dar al trabajo que yo estoy haciendo. Y igual ese rigor que tiene Lexi y Luis, ¿no? En como que, cómo hay que hacer las cosas. Entonces es importante como que mirar quiénes tenemos alrededor y como dice la Nina, sumar esfuerzos, ¿no? Para que algo realmente pase, porque frente a la petrolera, estas cosas, el aceite de palma, estas cosas, si no se hace algo grande, ya va a ser 20 años de huevadas en vano, ¿no? Sin querer como dejarles una bombita ahí, pero así lo veo, pues, pero lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, eso nomás de mi parte. Gracias por la invitación, Galito. Un abrazo. Bueno, solo para compartir, para, o sea, compartir un poco de la realidad, que es súper fácil deprimirse también, ver y sentir, y, o sea, al entender la naturaleza, como dijo la Nina, si no lo entiendes, no lo cuidas, pero también cuando lo entiendes, como entiendes también lo duro, o sea, um, sientes cosas muy profundas emocionalmente al ver y intentar resolver y pensar qué podemos hacer. Entonces yo me sentía que me deprimía mucho. Hay muchas cosas muy pesadas pasando, diga. Y una vez alguien me dijo, la acción es el antídoto a la desesperación. Y eso me encantó. Yo me sentía como, a eso sí quiero despertarme todos los días. A eso sí, cuando no me están pagando, yo me sobresalgo para que ese evento, la Feria de la Esperanza, los festivales de semillas, hoy había una guardaparque junior donde realizaron la trepa a los niños para que suban al dosel por la primera vez. Es como se buscan las cosas que te mueven, que te inspiran, porque el camino es largo, la lucha es difícil y no hay un manual que nos dice qué hay que hacer. Lo tenemos que sobre solucionar juntos. Entonces, me encanta escuchar gente que me inspira. Así que muchas gracias. Gratitud por este espacio. Creo que nos vamos más nutridos de cómo vinimos. Mucha información de mucho valor, datos importantes y sobre todo mucha pasión y amor, que creo que es lo que nos une por la Pachamama. Lo que dices, Lexi, es la parte fuerte, ¿no? Que los desafíos son gigantescos. A veces vemos callejones sin salidas, pero estos espacios son los que nos llenan de esperanza y creo que si nos unimos, juntamos esta buena energía, podemos lograr grandes cosas. Entonces, gracias por estar aquí y espero que sigámonos encontrando. Un abrazo a todos. Chao, chicos, un abrazo. Nos Listo, vemos. gracias. Buenas noches.